Un padre soltero y director ejecutivo envía por error a su hija a la escuela equivocada y allí conoce a una joven profesora que cambiará sus vidas para siempre. ¿Dónde la inscribiste? Esa no es la escuela que figura en su archivo. Yo, entregué los formularios que dejó en el escritorio, señor. Fue firmado. Esa no es su escuela. Eso es un error. Arreglalo. La voz de Daniel Ross resonó a través de su oficina con paredes de cristal como un trueno. A sus 42 años, era un hombre acostumbrado a la precisión, un imperio construido sobre datos, análisis de riesgos y tecnología médica de vanguardia. Nada en su mundo ocurrió por accidente. Excepto que ahora algo había sucedido. Su nuevo asistente estaba pálido y nervioso, jugueteando con una tableta. Señor, pensé. No le pago para que piense, espetó Daniel. Te pago para que sigas instrucciones. Se acercó a la ventana que daba al horizonte de Manhattan. Su reflejo lo miró fijamente en el cristal. Traje a medida, mandíbula afilada, ojos insomnes. Keva, su hija, lo único que no sabía cómo arreglar. Desde la repentina muerte de Emily por un derrame cerebral hace 3 años, Keva había cambiado. Antes era vivaz e imaginativa, pero se había replegado en su interior. Ella rara vez hablaba. Ella ya no sonreía. Daniel lo había intentado todo. Consejeros de duelo, terapeutas, distracciones infinitas. Lo compensó con lo mejor de todo. Ropa, tutores, un lugar en la academia privada más elitista de Nueva York, Hawthorne, y ahora esto, un error administrativo, un formulario mal archivado. Y su hija había pasado su primer día de segundo grado en la escuela primaria Southfield, una escuela pública, una escuela conocida por sus programas de desarrollo emocional, no por su rigor académico, no el lugar que él había elegido meticulosamente. Cogió el teléfono para llamar directamente al superintendente y luego se detuvo. Un texto parpadeó en la pantalla de su teléfono. Keva, me gustó mi profesora hoy. Fue el primer mensaje que le envió en semanas. Se quedó mirando la pantalla, con el pulgar suspendido. Luego suspiró, aflojándose la corbata. He alcanzado mi reloj de 300, dijo en voz baja. Voy a la escuela. La escuela primaria Southfield no se parecía en nada a Hawthorne. La entrada fue modesta. Los pisos estaban desgastados por el uso y el vestíbulo olía ligeramente a crayones y pizza de cafetería. Una secretaria de ojos amables le dio la bienvenida y lo condujo a través de un estrecho pasillo lleno de obras de arte de los estudiantes. La luz del sol entraba a través de las viejas ventanas. No había mármol, ni cromo, pero había color. Había calor. Mientras se acercaban al aula de Keva, Daniel pidió silencio. La secretaria asintió y se hizo a un lado. Miró a través del pequeño panel de cristal de la puerta. Dentro había unos 20 niños sentados en semicírculo. En un taburete bajo en el centro había una mujer joven con cabello castaño ondulado atado holgadamente hacia atrás, vestida con un cardigan y jeans. Ella no estaba dando una conferencia. Ella estaba escuchando. Una niña habló entre lágrimas sobre la pérdida de su perro. Otro niño admitió que tenía miedo a los ruidos fuertes. El profesor no los interrumpió ni los apresuró. Ella asintió, validando cada voz con una presencia gentil. No tienes que estar bien hoy, dijo suavemente. Solo tienes que sentirte seguro. A Daniel se le cortó la respiración. K se sentó cerca del fondo, no desplomado, no vacío. Ella estaba erguida y atenta. Había algo en sus ojos, suave, abierto, vivo. Él dio un paso atrás. Esa noche, en la cena, colocó la pasta favorita de K frente a ella. Ella levantó la mirada, cautelosa. ¿Cómo te fue en la escuela?, preguntó, más amable que de costumbre. Ella dudó. La señorita Clara nos leyó un cuento. Nos dejó dibujar lo que sintieron los personajes, no solo lo que sucedió. Daniel asintió lentamente. ¿Te gustaría quedarte allí en Southfield? K no respondió de inmediato. Entonces, casi imperceptiblemente, asintió. Daniel permaneció solo en su estudio mucho tiempo después de que Keva se hubiera acostado. Sobre su escritorio había 2 carpetas, una etiquetada como Academia Hawthorne y la otra como Escuela Primaria Southfield.
Hawthorne tenía prestigio, conexiones, resultados. Southfield tenía un profesor que miraba a su hija a los ojos y le decía que estaba bien no estar bien. Cerró los ojos. Tal vez por una vez, lo mejor no fue lo que había planeado. Quizás la verdadera respuesta llegó por error. Clara Jennings nunca había planeado convertirse en maestra. Hace 10 años, ella era especialista en salud mental en el ejército, entrenada para sentarse con soldados destrozados por la guerra. Ella había visto lo que el trauma le hacía a las mentes más fuertes. Había aprendido que a menudo el silencio era el que gritaba más fuerte. Cuando dejó el servicio, regresó a su casa, a un pequeño apartamento, con un hijo pequeño y la esperanza de una vida más tranquila. Pero esa vida fue arrebatada una mañana lluviosa de martes cuando un camión de reparto se pasó una luz roja. Después del accidente, Clara lo dejó todo. Hospitales, clínicas de terapia, lugares con relojes que hacen tic-tac y portapapeles que nunca escuchan realmente. En cambio, se sintió atraída por la escuela primaria Southfield, una escuela pública donde los administradores tenían el coraje de experimentar y los niños eran vistos como seres humanos completos, no solo como estudiantes. Ahora ella enseñaba en el aula 203. No inglés, ni matemáticas, sino algo más difícil. El currículo invisible de los sentimientos. En su aula no había pupitres en filas. Las luces eran suaves. Había puffs, frascos relajantes, lápices de colores y un altillo de lectura con forma de casa en el árbol. No había pruebas cronometradas ni gráficos de comportamiento. Hoy había una pared etiquetada como sentimientos, donde los estudiantes colocaron imanes con sus nombres debajo de emociones como valiente, triste, cansado, esperanzado. Escribieron cartas a sus sentimientos en diarios tranquilos. Utilizaban la música para pintar con color, no con técnica. Cada viernes se reunían en círculo y compartían algo que les dolía o les curaba. Clara sabía que a sus espaldas llamaban a su clase la sala blanda. A ella no le importó. Ella estaba enseñando a los niños lo que deseaba que alguien le hubiera enseñado cuando perdió a su hijo. Cómo herir sin romperse. Cómo hablar sin palabras. Cómo quedarse. Quarros no habló durante los 2 primeros días. Ella no dibujaba, no sonreía, apenas se movía. Clara no presionó. Cuando los otros niños compartieron cuánto extrañaban una mascota o les preocupaba la oscuridad, Clara simplemente miró a Cava con un cálido asentimiento. «Eres bienvenido aquí», dijo su silencio. El tercer día, Clara notó que Cava estaba sentado más cerca durante el círculo de la mañana. El cuarto día vio a la niña apoyar suavemente su mano en la esquina de un pincel. El quinto día, Cava colocó su imán con el nombre debajo del botón silencioso en lugar de debajo del botón invisible. Fue suficiente. Daniel Ross estuvo detrás de la ventana del aula por tercer día consecutivo. Ahora venía durante las pausas del almuerzo y observaba en un silencio atónito. Su primera impresión había sido crítica. Sin estructura, sin hojas de trabajo, sin rigor, solo niños tumbados sobre alfombras, escuchando música de violonchelo mientras dibujan espirales en papel. Había pensado, esto es un caos vestido de compasión. Pero luego vino el cambio. K había comenzado a dormir toda la noche nuevamente. No más caminar de un lado a otro a las 2 de la mañana. No más miradas vidriosas en el desayuno. Había comenzado a tararear suavemente, inconscientemente, mientras se cepillaba los dientes. Incluso había pedido crayones para llevar a casa. Algo estaba despertando en ella, y Daniel no lo entendía, pero no podía ignorarlo. El viernes por la tarde, Clara atenuó las luces y puso una suave melodía. «Es hora de conectarse», dijo. Se invitó a los estudiantes a sentarse con alguien con quien no habían hablado esa semana y compartir algo que los hiciera sentir tranquilos. Cava dudó y luego se acercó a un niño llamado Caleb, no verbal, con espectro autista, que a menudo se sentaba solo en el almuerzo. Ella se arrodilló a su lado, metió la mano en su mochila y sacó 2 galletas envueltas en papel de aluminio. Ella le ofreció uno. «Nadie debería comer solo», susurró. Caleb no habló, pero tomó la galleta. Lentamente y con cautela, apoyó su hombro contra el de ella. Clara se quedó paralizada en silencio y asombro, y Daniel,
que observaba a través de la puerta, sin ser visto, sintió que sus rodillas se debilitaban. Se dio la vuelta y entró en el pasillo vacío, parpadeando para contener las lágrimas. Su hija, que había dejado de conectarse con el mundo, acababa de elegir la empatía por encima del miedo. Esa noche, cuando la arropó, Keva susurró: «Le di una galleta a Caleb». Daniel sonrió, apartándole el pelo de la frente. Eso fue amable. Ella lo miró con los ojos abiertos y claros. Él se sentía como yo. Se tragó el nudo que tenía en la garganta. Quizás no era simplemente la escuela equivocada. Quizás fue el único lugar que alguna vez estuvo bien. Era jueves por la mañana cuando Clara entró en la pequeña caja de madera que ella llamaba el buzón del cielo. Lo colocó con cuidado en un estante bajo junto al rincón de lectura del aula y colocó un pequeño cartel encima. Cartas a alguien que extrañamos. Algunos de los niños lo habían visto antes. Otros lo miraron con curiosidad, inseguros. Clara se arrodilló junto a ellos. A veces llevamos cosas en nuestros corazones que parecen demasiado pesadas. Esta semana quiero que intentes escribir una carta. Ni para calificaciones, ni para que alguien lo corrija. Solo una carta para alguien que amas, que ya no está aquí. Puede ser alguien que falleció, o alguien que se siente lejos. No es necesario que firmes con tu nombre a menos que lo desees. K se sentó cerca de la esquina, observando en silencio. Ella no se movió. Ella no habló. Pero esa tarde, mientras los demás pintaban y charlaban en voz baja, Clara notó que K sacó un trozo de papel rosa pálido. Ella tomó un lápiz, se sentó sola junto a la ventana y comenzó a escribir. Sostuvo el lápiz como si fuera a romperse, deteniéndose entre líneas y borrando más de lo que guardaba. Le tomó casi toda la hora. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y luego caminó hacia Clara. ¿Puedes enviar esto?, preguntó, extendiendo la carta. Clara miró el papel tembloroso en las manos de Keva. ¿A dónde, cariño? Keva señaló el techo. Al cielo. Clara lo tomó con suavidad, presionando su mano sobre Kevas. Haré lo mejor que pueda. Keva sintió, se giró y se alejó. Después de la escuela, cuando los niños se fueron, Clara desdobló la carta detrás de su escritorio. Sus manos temblaban mientras leía. Querida mami, hoy jugué con pintura y no lloré. El azul ya no se sentía frío. Me senté junto a Caleb y le di una galleta. No habló, pero me sentí cálida, dijo la señorita Clara. Los sentimientos están bien, incluso los tristes. Todavía te extraño. Pero hoy no tuve miedo. Amar. El pecho de Kevak Clarahara se apretó. Sostuvo la carta contra su corazón, con los ojos húmedos, luego la colocó suavemente dentro de la caja de madera. Ella no habló, no intentó enmarcarlo con psicología. Ella simplemente se sentó allí respirando, dejando que el momento fuera. Más tarde esa noche, Daniel recogió a Keva de la escuela. Se subió al asiento trasero, silenciosamente como siempre, abrochándose el cinturón sin decir palabra. Daniel condujo en silencio. El zumbido del motor y la ciudad afuera eran su única banda sonora. En un semáforo en rojo, notó que algo sobresalía de la mochila de Kev. Un trozo de papel rosa doblado. Se había olvidado de cerrar la cremallera del bolsillo. Él dudó. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó la carta. Kev, ¿qué es esto? Ella levantó la mirada con los ojos abiertos, pero no respondió. Daniel lo desdobló y leyó. Las primeras líneas fueron suficientes para destrozar algo dentro de él. El azul ya no se sentía frío. No tenía miedo. Todavía te extraño. Cuando llegó a la última palabra, Daniel ya se había detenido junto a la acera. Sus manos temblaban. Dejó caer la cabeza sobre el volante y dejó que las lágrimas corrieran. Durante 3 años lo tuvo todo enterrado. Había enterrado a Emily con dignidad, enterrado su dolor bajo salas de juntas y evaluaciones de desempeño, enterrado el dolor de su hija bajo tutores, terapeutas y calendarios. Pero esta pequeña carta en lápiz y papel rosa era lo más honesto que había leído en años. Papá. La voz de Kava era suave, insegura. Se giró hacia ella, con los ojos rojos, y le tomó la mano del asiento trasero. Yo también la extraño, susurró tanto.
K se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza en el borde de su asiento. Ella no habló, pero su agarre alrededor de sus dedos se hizo más fuerte. Fue la primera vez que compartieron su dolor en voz alta. A la mañana siguiente, Daniel regresó a Southfield antes de lo habitual. Esperó hasta que el último estudiante entró al aula de Clara antes de golpear suavemente la puerta abierta. Clara miró hacia arriba, sorprendida. Señor Ross. Daniel entró con la carta de Kev en la mano. Se lo ofreció y, por un momento, Clara pensó que iba a regañarla. En cambio, dijo con voz ronca: dirijo una empresa que desarrolla tratamientos que salvan vidas. Construimos cosas que se supone que mantienen viva a la gente. Hizo una pausa, mirando la nota doblada que tenía en la mano. Pero tú, eres la primera persona que realmente ha salvado a mi hija. Clara abrió mucho los ojos. Ya no solo existe, continuó. Siente una conexión. Recuerda quién era. Clara tragó saliva con dificultad, con la emoción a punto de estallar. Me la has devuelto, dijo en voz baja. Y no creo que jamás pueda pagarte. Ella dio un paso adelante. Su voz era apenas un susurro. Lo acabas de hacer. Daniel volvía a Southfield más a menudo ahora, no por obligación, sino por algo más tranquilo, más urgente. La curiosidad había dado paso a la reverencia. Cada vez que entraba a la habitación 2003, sentía como si estuviera presenciando el desarrollo de algo sagrado. Keva sonriéndole levemente a un compañero de clase, ayudándole a elegir colores para el árbol de los sentimientos, o incluso simplemente sentada pacíficamente con un libro en su regazo, con la frente sin asentir. Una tarde, después de que los estudiantes se habían ido y Keva estaba en terapia musical, Clara estaba recogiendo hojas de agradecimiento escritas a mano de la pared cuando Daniel entró al aula. Dudó en la puerta. ¿Puedo preguntarte algo? Ella se giró y se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Por supuesto. ¿Por qué haces esto? Él preguntó. Este trabajo, este lugar. Clara hizo una pausa y sus ojos se dirigieron a los buzones, a la suave iluminación y a los corazones de acuarela pegados con cinta adhesiva a lo largo del alféizar de la ventana. Ella exhaló lenta y constantemente. Yo era consejera de trauma en el ejército, comenzó. Hace años, ayudé a los soldados a superar el trastorno de estrés postraumático, TEPT, el duelo y la culpa del superviviente. Vi a personas en sus momentos más destrozados, a veces, en sus momentos más humanos. Daniel escuchó en silencio. Luego volví a casa. Mi hijo Natán tenía 5 años. Él era salvaje y dulce. Me encantaron los dientes de león. Estábamos caminando hacia el parque cuando ocurrió. Accidente automovilístico, nada dramático, nada cinematográfico, simplemente repentino y equivocado. Se detuvo solo por un momento y luego continuó. Después de eso, no pude volver a los hospitales. No podía sentarme frente a personas que intentaban mantener unidas sus vidas mientras la mía se desmoronaba. Entonces elegí estar aquí con niños que aún no han aprendido a enterrar su dolor, que aún son lo suficientemente suaves para sanar. Daniel no habló durante un largo momento. Luego dijo, pensé que estaba ayudando a Keva al ponerla en la mejor escuela que el dinero podía comprar, pero nunca le pregunté qué necesitaba. Clara ofreció una pequeña sonrisa. La mayoría de los padres no lo hacen. Solo quieren protegerlos. Es una forma de amor. Daniel asintió lentamente, de forma equivocada. Volvió a mirar alrededor de la habitación. Los colores suaves, el espacio que de alguna manera le había enseñado a su hija a sentir de nuevo. No le enseñaste a leer, murmuró. Le enseñaste a recordar a su madre. Clara parpadeó, con los ojos brillantes. Ella habla de Emily otra vez, añadió. No lo hizo durante casi 2 años. Y ahora me cuenta que canciones le gustaban a Emily, que solían hornear juntas. Incluso dibujó una imagen de nosotros 3, yo, ella y Emily, como un ángel. A la mañana siguiente, Keva deslizó otra carta en el buzón hacia el cielo. Esta no estaba dirigida a su mamá. Era para su papá. Clara, después de leerlo, se lo pasó a Daniel tranquilamente al momento de recogerlo. Lo abrió en el asiento delantero de su coche. Querido papá,
Hoy sonreíste. Fue cuando te dije que me gusta la escuela. Tú ni siquiera te diste cuenta. Pero yo sí. Creo que estamos mejorando. Con amor, Keva. Presionó el papel contra sus labios. Sus manos temblaban. Ese viernes, Daniel llegó temprano. La escuela todavía estaba cerrando sus puertas. Los pasillos estaban en silencio y la luz del sol se filtraba por los pisos de baldosas. Caminó hacia la habitación 203, listo para sorprender a Keva. Pero algo lo hizo detenerse frente a la puerta del aula. A través del panel de cristal, vio a Clara arrodillada junto a Keva bajo el gran ficus del aula. Los ojos de Keva estaban cerrados, sus pequeñas manos descansaban suavemente contra la corteza del árbol. Clara susurró algo. Daniel no podía escuchar las palabras, pero Keva asintió, respirando profundamente. Entonces ella se rió. Era un sonido suave, como el de las campanas que arrastra el viento. Clara se rió demasiado silenciosamente. Entonces Keva se inclinó hacia adelante y abrazó el árbol con sus pequeños brazos. El corazón de Daniel se encogió. Esa risa, ese sonido. No lo había escuchado en más de un año. Keva se giró hacia Clara y susurró algo. Clara se agachó, la abrazó y le secó una lágrima de la mejilla. Daniel dio un paso atrás, no queriendo interrumpir. Se apoyó contra la pared, con los ojos cerrados y los brazos fuertemente cruzados. No estaba seguro de lo que estaba pasando entre ellos. Él simplemente lo sabía. Su hija había comenzado a regresar. No solo a él, sino a ella misma. En las semanas siguientes, algo tranquilo y hermoso comenzó a florecer. Daniel y Clara habían dejado de fingir que sus conversaciones giraban estrictamente en torno a Keva. Lo que había comenzado como actualizaciones sobre el progreso y el comportamiento se convirtió en charlas al final de la tarde en el patio del jardín después de la escuela, cafés compartidos en la cocina del personal y una vez, una caminata lenta por el mercado de agricultores cercano cuando ambos se encontraron por casualidad. No hubo una gran confesión, ni declaraciones radicales, solo el lento deshielo de dos personas que habían olvidado hacía tiempo lo que se sentía al ser vistas. Una noche, Daniel se sentó frente a Clara en la sala de profesores después de ayudar a organizar libros para una recaudación de fondos. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, pero el aire entre ellos se sentía como la luz de una vela. Nunca imaginé esto, admitió Daniel mientras bebía un café tibio. Criando acá solo. Hace 3 años, todavía estaba aprendiendo cómo equilibrar las reuniones con los cuentos antes de dormir. Entonces, un día, fui su padre y su madre a la vez, y nunca sentí que fuera suficiente para ninguno de los dos. La mirada de Clara se suavizó. Ya has hecho más que suficiente. Él miró hacia abajo, pero nunca lo sentí así. Ella le tocó la mano suavemente. El amor no siempre parece suficiente, pero se siente como seguridad. Y Keva se siente segura contigo. Clara se estaba enamorando de él. Ella lo sabía. Pero aún quedaba un muro. No podía deshacerse de la sensación de que su presencia en ese frágil mundo era algo delicado y temporal. Así que ella caminó con cuidado, abrazó fuertemente su corazón, amó en silencio hasta el día en que todo se hizo añicos. Ocurrió un jueves por la mañana sin previo aviso. Margaret Whitmore, la suegra de Daniel, llegó a la escuela primaria Southfield vestida de perlas y juicio. Ella recorrió la oficina principal con un bloc de notas y miradas desdeñosas, anunciando que estaba allí para inspeccionar el entorno al que su nieta había sido condenada. Nadie la detuvo. Encontró a Kay en el patio sentado en un círculo de puffs debajo de un árbol. Clara estaba a su lado, guiando suavemente al grupo en su ritual de gratitud matutino. Kea apoyó la cabeza en el brazo de Clara y susurró, «Este es mi lugar seguro». La voz de Margaret atravesó la pieza como si fuera un cristal roto. «Estás a salvo con esta mujer». Todos se giraron. Margaret dio un paso adelante, con los ojos entrecerrados y alzando la voz. «No eres terapeuta, no eres un consejero. Eres una niñera glorificada que manipula a mi nieta para llamar la atención. No me quedaré de brazos cruzados mientras ella es criada por alguien como tú». Clara se puso de pie, manteniendo el tono mesurado. «Señora Whitmore, entiendo que esta es una visita sorpresa, pero este no es el lugar». «Oh,
Estoy segura de que todo esto es una sorpresa para ti. Margaret se quebró. Jugando al Salvador. Acercándose a una niña en duelo y a su padre vulnerable. Una mujer como tú. Sin marido. Sin credenciales reales. Creyendo que puedes reemplazar a mi hija. Los jadeos se extendieron por todo el patio. Las manos de Clara temblaban ahora, pero se mantuvo firme. Entonces, de repente y para sorpresa de todos, Keva se puso de pie. Ella se movió frente a Clara, con los brazos extendidos como un pequeño escudo. «Deja de gritarle», gritó con voz temblorosa pero fuerte. «Es la única que me escuchó. Ella es la única que me hizo sentir que ya no estaba rota». El patio quedó en silencio. Keva se volvió hacia Clara, con los ojos vidriosos pero desafiantes. «Si pudiera elegir una madre», dijo, cada palabra temblando de verdad, «te elegiría a ti». Clara cayó de rodillas, aturdida. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La boca de Margaret se tensó, pero no habló. Por primera vez, parecía insegura. Y entonces apareció Daniel. Se abrió paso entre la multitud, su presencia firme, innegable. Miró primero a su suegra. «Suficiente». Luego, volviéndose hacia Clara, le tomó la mano. No con secreto, ni con vacilación, sino con certeza. «Ya no nos escondemos», dijo. Lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Esta es nuestra familia ahora». Los profesores no hablaron. Los niños observaban con asombro. Y por primera vez en años, Keva sonrió, no con una leve mueca, sino con una sonrisa plena y orgullosa. Porque había dicho su verdad, y alguien la había escuchado. Alguien había... Se quedó. Daniel nunca antes había confrontado de verdad a Margaret. Ni cuando ella criticaba su crianza, ni cuando cuestionaba cada decisión suya desde la muerte de Emily. Siempre había asimilado su desaprobación con la silenciosa culpa de un hombre que se esfuerza al máximo y aún siente que nunca es suficiente. Pero tras la declaración de Keva, después de que toda la escuela oyera a su hija llamar a Clara mamá, todo cambió. Margaret irrumpió en su apartamento 2 días después, blandiendo una gruesa carpeta con documentos legales y acusaciones. «Está manipulando a la niña», espetó Margaret, tirando la carpeta sobre la mesa del comedor. «Estás demasiado cegado por el dolor para verlo. Esta mujer es inestable, emocionalmente peligrosa, y suficiente». La voz de Daniel, tranquila pero aguda, interrumpió su diatriba. Parpadeó, aturdida. «Te he dejado cuestionar cada paso que he dado como padre. He aceptado tu dolor, tu amargura, incluso tus insultos. Pero esto no». Dio un paso al frente. «Tú no decides quién hace que Keva se sienta segura. Ella sí». El rostro de Margaret se sonrojó. «Vas a dejar que la críe una mujer que no es su madre». «No voy a dejar que nadie haga nada», dijo Daniel. «Estoy junto a la chica que por fin volvió a sonreír, y no dejaré que se lo robes». La voz de Margaret se quebró de furia. «Entonces solicitaré la custodia». Daniel no se inmutó. «Haz lo que tengas que hacer, pero te sugiero que le preguntes a K qué necesita antes de intentar poseerla». Clara estaba sentada sola en el banco de madera detrás de la escuela ese viernes por la noche, mientras el sol se ponía tras el horizonte de la ciudad. Tenía las manos apretadas alrededor de una carta. Había pasado las 2 últimas noches dando vueltas por su apartamento, atormentada por las palabras de Margaret. «¿Crees que puedes reemplazar a mi hija?» No, Clara no lo quería. No quería reemplazar a nadie. Pero tal vez sin querer, se había adentrado en algo demasiado frágil, demasiado sagrado. Amaba a K, amaba la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, amaba cómo sonreía con todo su cuerpo cuando se sentía segura. Y se estaba enamorando de Daniel silenciosamente, profundamente. Pero ahora allí había amenazas legales, cuestiones de custodia, reputación, y lo peor de todo, Keva estaba en medio de todo. Así que Clara hizo lo que creyó correcto. Renunció. Dobló una carta, la dejó en la puerta de Daniel y desapareció antes del amanecer. La carta decía: «Daniel, si mi presencia amenaza la paz de Kev,
Prefiero desaparecer antes que quitarle otro lugar seguro. Ella ha sobrevivido a mucho. Ella necesita quietud, no más caos. Por favor, dile que nunca dejé de preocuparme por ella y que nunca lo haré. Clara Daniel encontró la carta a la mañana siguiente y se quedó paralizado. La leyó 2 veces, luego una tercera. No, susurró. Corrió a su teléfono, marcó su número. Desconectado, llamó a la escuela. Confirmaron su renuncia. Sin información de reenvío. Sin despedida. Se quedó de pie en medio de su sala, con los puños apretados. Murmuró, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, sollozando, había perdido a Emily. Ahora había dejado que Keva perdiera a Clara. Y a Keva. Keva se encerró en su habitación en el momento en que se enteró. María, su ama de llaves, llamó suavemente. Cariño, necesitas comer. No hubo respuesta. Daniel se quedó fuera de su puerta durante horas. Cariño, dijo en voz baja. Por favor, háblame. Ella no lo hizo. Esa noche, se sentó en el suelo fuera de su puerta. Sé lo que se siente perder a alguien que trae luz a un lugar oscuro. Dijo, perdí a tu madre y no luché lo suficiente para no perder a Clara. Dentro de habitación, silencio. No dejaré que vuelva a suceder. Un suave sollozo se abrió paso. Daniel se acercó. Te prometo, Keva, que no dejaré que pierdas a quien te devolvió la luz. El pomo de la puerta hizo un clic lento. La puerta se abrió. Keva estaba en pijama, con los ojos hinchados y el rostro pálido. Le tendió la carta de Clara. Los bordes estaban arrugados por el llanto de sus manos. Vamos a buscarla, susurró. Daniel se arrodilló y la abrazó. Sí, dijo. Traigámosla a casa. Daniel tardó 3 días en encontrarla. La escuela no tenía dirección de reenvío. Su teléfono estaba desconectado, pero Clara no era de las que desaparecen por completo. Era de las que siguen dando incluso después de romperse. A través de una de las maestras de Southfield, Daniel se enteró de que había ido de voluntaria a un centro comunitario local. Pequeño, con pocos fondos, pero lleno de color y corazón. El tipo de lugar que Clara siempre había amado. Un lugar donde las cosas rotas aprendieron a florecer de nuevo en silencio. Él y Keva cruzaron la ciudad en coche un sábado temprano. Por la mañana. El barrio era más duro que el suyo, los edificios más antiguos, los letreros en varios idiomas. Entraron de la mano y allí estaba ella. Clara estaba al fondo de un polvoriento aula de arte ayudando a una niña a pintar un sol con rayos torcidos y una brillante sonrisa azul. Llevaba el pelo recogido de forma desordenada, con una mancha de pintura en una muñeca. Parecía cansada y tranquila. Keva soltó la mano de Daniel y avanzó. Clara no los vio al principio. Luego se giró, se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Keva. La niña se detuvo a pocos metros de distancia. Metió la mano en su pequeña mochila y sacó una hoja doblada de papel rosa. La misma carta, la primera que le escribió a su madre. La extendió con ambas manos. La guardé, susurró Keva para alguien que pudiera leerla con el mismo corazón. Clara tomó la carta con dedos temblorosos. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi al instante. Nunca dejé de pensar en ti, dijo. Entonces, ¿por qué te fuiste?, preguntó Keva con voz débil. Clara cayó de rodillas. Porque tenía miedo de... No pertenecía. Keva negó con la cabeza. ¿En serio? Daniel dio un paso adelante, lento y seguro. No llevaba anillo, ni flores, ni un discurso ensayado, solo la mirada tranquila y curtida de un hombre que había roto, reconstruido y aprendido a amar lo real. Miró a Clara. No estoy aquí para pedir promesas, dijo. No somos perfectos, pero somos reales y te estamos esperando. Clara lo miró, luego acá. No necesitaba tiempo. No necesitaba espacio. Solo necesitaba dejar de correr. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras abrazaba a K. Luego miró a Daniel asintiendo. Quiero volver a casa, no a un título, no a un trabajo, sino a una vida, a una familia. Esa noche, regresaron al apartamento. Clara se sentó en el sofá con Keva,
leyendo un cuento en voz alta a la luz de las velas, mientras Daniel cocinaba la cena en silencio de fondo, mal pero con seriedad. Nadie pronunció la palabra madre. Nadie la necesitaba. Estaba escrito en el ritmo de la voz de Clara, en la risa de Kev, en la forma en que Daniel los miraba a ambos, como si fueran el milagro que nunca mereció, pero que de alguna manera encontró. Clara no había regresado como maestra. Había regresado como algo mucho más sagrado, como su hogar. Había transcurrido un año entero. Las estaciones habían seguido su curso. Las flores florecían, las hojas caían, la nieve llegaba y se derretía. Y también el pequeño mundo de la familia Ross, solo que ahora el mundo parecía diferente, más brillante. La escuela primaria Southfield aún se alzaba humildemente en la esquina de dos calles tranquilas. Pero entre sus paredes, algo extraordinario había echado raíces. Kaa había florecido. Ya no era la chica silenciosa al fondo del aula. Ahora era mentora de pares, sentada con los nuevos estudiantes a la hora del almuerzo, dirigiendo el círculo de sentimientos todos los jueves y diseñando carteles para la campaña de amabilidad en los pasillos. Los maestros a menudo hablaban de su empatía, su liderazgo discreto y la forma en que siempre dejaba espacio para las voces más silenciosas. Daniel también había florecido, a su manera. Había comenzado a distanciarse de las grandes responsabilidades. Salas de juntas y adentrándose en algo que nunca esperó, la defensa de los derechos. Él y Clara habían lanzado una iniciativa conjunta llamada el Centro Southfield para el Aprendizaje y la Recuperación Emocional, una expansión del modelo de aula de Clara, que ofrecía programas gratuitos para niños que lidiaban con el duelo, el trauma o el silencio emocional. Habían encontrado un ritmo suave, imperfecto, real, y a pesar de todo, Clara era su centro. En una soleada mañana de junio, la escuela bullía de anticipación. Padres, maestros y familias llenaban las sillas plegables en el jardín delantero para la ceremonia de graduación de quinto grado. Las serpentinas bailaban al viento, los niños se inquietaban con sus zapatos nuevos y las cámaras disparaban como palomitas de maíz. Entre ellos estaba Margaret Whitmore. No había hablado mucho con Daniel desde que las amenazas de custodia se habían desvanecido discretamente, pero con el paso de los meses había visto las fotos de K. Había escuchado su voz en las llamadas de fin de semana, y aunque no lo había dicho en voz alta, algo en su interior se había suavizado. Ahora estaba de pie en silencio en la última fila, agarrando su bolso con fuerza, buscando con la mirada a su nieta. Y luego estaba Keva, de pie en el podio, con el pelo trenzada con cintas amarillas, sosteniendo una nota que había escrito en papel rosa. Miró el mar de rostros y luego comenzó. Cuando llegué a Esfield, no hablaba. No me reí. No sabía cómo sentirme más que triste. Se hizo un silencio entre la multitud. Había perdido a mi madre y durante mucho tiempo pensé que tal vez también había perdido mi voz. Pero luego conocí a una mujer que no me pidió que hablara. Ella simplemente se sentó conmigo hasta que estuve listo. Clara, sentada junto a Daniel en la primera fila, sintió que se le cerraba la garganta. Ella me dio crayones y música y espacio para respirar. Ella no me dijo que estaba roto. Ella me mostró que me estaba curando. Daniel se acercó y tomó suavemente la mano de Clara. Keva continuó, su voz cada vez más firme. Y con el tiempo volví a encontrar mis palabras, mi sonrisa, mi lugar seguro. Hizo una pausa y luego miró directamente a Clara. Hoy quiero agradecer a mi papá por nunca darse por vencido conmigo y quiero agradecer a la mujer que me ayudó a ser yo mismo nuevamente. Ella sonrió y las lágrimas brillaron en sus ojos. Hoy quiero llamarla como siempre la he sentido, mamá. La respiración de Clara se entrecortó. Su mano voló a su boca. La multitud jadeó suavemente. Luego los aplausos fueron lentos y crecientes. Las lágrimas corrieron por el rostro de Clara mientras Daniel le apretaba la mano con fuerza. Margaret, desde atrás, parpadeó rápidamente y abrió los labios con incredulidad, pero ni siquiera ella pudo negarlo. La luz en el rostro de su nieta era innegable. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió y se reparó. Más tarde esa noche, mucho después de que los discursos hubieran terminado y se hubiera comido la última galleta de la mesa de refrigerios, Daniel,
Clara y Keva caminaron juntos por los tranquilos pasillos de la escuela una última vez antes del verano. Se movieron lentamente, pasando los dibujos que Keva alguna vez había pegado en las paredes, la estantería donde aprendió a escribir de nuevo y la suave bolsa de frijoles que todavía estaban reunidos en un círculo de lectura. Afuera, el cielo se había vuelto dorado, luego cobrizo, luego lavanda. Entraron descalzos en la hierba, olvidándose de los zapatos. Keva avanzó saltando, persiguiendo los últimos rayos del sol. Su risa resonó en el césped vacío, brillante y libre. Daniel y Clara caminaban uno al lado del otro, sus manos rozándose para luego abrazarse con naturalidad. No hubo grandes declaraciones, ni formalidades, solo aliento y paz y presencia y familia. Un nuevo tipo de familia, forjada no solo por la sangre, sino por la elección, la sanación y el amor. Cuando llegaron a la puerta principal, un nuevo cartel de madera brilló en la luz que se desvanecía. Decía, Southfield, donde los niños encuentran su voz y los adultos aprenden a escuchar. Clary sonrió. Daniel le besó la sien. Keva se giró y gritó, «Dens prisa, Slowpokes». Y los tres volvieron a casa juntos, enteros. Y así, de un simple error en un formulario escolar, surgió el mayor descubrimiento de todos. Una voz regresó, una familia reimaginada y un amor que curó no solo a una niña, sino a todos los que se atrevieron a creer en las segundas oportunidades. Porque a veces no es el camino que planeamos el que nos lleva a casa. Es el que nunca vimos venir. Si esta historia conmovió tu corazón, te hizo sonreír o te recordó el poder silencioso de la bondad, suscríbete a Soul Stirring Stories para leer más cuentos que calientan el alma, restauran tu fe en el amor y celebran la belleza de ser humano. Permítanos recordarle, una historia a la vez, que la curación es posible y que la esperanza siempre está esperando.